Bueno, hola chicos, los saludo de nuevo para los que no estaban. Vamos a hacer la revisión del examen que acaban de rendir. Eh, eh, por lo que dicen las estadísticas previas, la corrección automática, todos sacaron más de 60 puntos, lo cual es una buena noticia. Quiere decir que aprobaron. De todos modos, tengo que yo hacer una revisión uno por uno, porque en el caso de que la pregunta haya sido falsa y ustedes han justificado mal, la pusieron falsa, que es correcto, pero lo justificaron mal, esa pregunta no se considera. Para poder ver eso yo tengo que revisar uno por uno las justificaciones y si hay algún error de ese tipo, restarle del puntaje que sacaron. Pero en principio les ha ido bastante bien, felicitaciones. Hay 5 personas que tienen puntaje 100%, puntaje perfecto. Vamos a tratar de que eso vaya subiendo con el transcurso de las clases para que cuando lleguen la instancia del examen en la universidad, más de la mitad de ustedes pueda aspirar a sacar entre 90 y 100 puntos. En este momento, ¿cuánto habían sacado más de 90? 30 y pico. 30 y pico. 31. Más de 30. 36. Más de 30 personas sacaron más de 90 puntos, de esas 5 sacaron 100 puntos. 40. Bueno, ya tenemos 40 conectados, así que va a ser la misma modalidad la otra vez. Yo voy leyendo y voy diciendo la respuesta correcta, y si ustedes tienen alguna pregunta me la mandan por el chat. Pero la verdad que parece que ha venido bien la cosa. Los felicito. Bueno, un segundo que me aparece acá. ¿Querés la compu? No, acá ya lo tengo. La primera dice: al efectuar una compra de mercaderías, un consumidor final puede recibir una factura tipo A. Esa afirmación es falsa porque la factura tipo A solo se emite cuando un responsable inscripto le vende a otro responsable inscripto. O sea que nunca un consumidor final puede recibir una factura A por una compra que él haya hecho. Un cheque diferido puede ser cobrado hasta 30 días después de su fecha de emisión. Acá está, ¿cuál es el error? Acá, ¿cuál es la trampa? En la fecha. Porque la ley dice que tiene hasta 30 días posteriores, pero en el caso del cheque diferido son 30 días después de la fecha de vencimiento. ¿Ok? Si fuera un cheque común, si la afirmación dijera un cheque corriente o común puede ser cobrado hasta 30 días después de su fecha de emisión, sería verdadera. Pero como es un cheque diferido, la afirmación es falsa, y la justificación es porque es hasta 30 días después de su fecha de vencimiento. La nota de crédito la emite el cliente cuando realiza una devolución de mercaderías. Acá la frase es toda verdadera salvo por una palabra que la transforma en falsa, que es quien emite la nota de crédito. Entonces la afirmación es falsa y la justificación es porque la nota de crédito la emite el proveedor, no el cliente. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿No? Pueden preguntar lo que quieran, de la medida que vamos avanzando. ¿Qué? Espera 30 segundos a ver si alguien pregunta. Dale. Seguimos. Espera un segundo. Esperamos 30 ya. No, seguí.
Una empresa de servicios Pará. Yo solo justifiqué que la recibe el comprador. Justificó que la nota de crédito la recibe el comprador, no la emite. Bueno, puede llegar a tomarse como válida. Yo lo estudiaré. ¿Algo más? No. Una empresa de servicios transforma materias primas en productos elaborados. Eso es falso porque las que transforman materias primas en un nuevo producto son las empresas que se clasifican como de producción. La Unión Vecinal del Barrio Trapiche es una organización sin fines de lucro. Esa es verdadera. Yo puse industrial. Está bien, lo podemos tomar porque sale de dos maneras en el libro. Una parte como empresa de producción y en otro como industrial. Está bien. Va a estar bien la justificación. No hubo preguntas en las que se suele fallar con frecuencia, porque entre todos respondieron bien. Bueno. Eso es administración. No sé a qué se refiere. Yo les cuento, si bien ese tema principalmente lo van a ver en administración, le suelen tomar algunas de las que salen en el principio de la guía 1 dentro del libro de contabilidad. Y ustedes lo van a tener que responder tal cual sale en el libro de contabilidad para contabilidad, independientemente de lo que después estudien para el módulo de administración. Inclusive van a ver que hay cosas que cuando amplían en administración, entre comillas, se contradicen con lo que vieron. Pero bueno, así está hecho el libro y a ustedes le toman palabras textuales del libro. En consecuencia, por más que difiera algo en lo que le van a enseñar en el módulo de administración, ustedes tienen que separar cada materia y estudiar para cada materia el texto que corresponde al libro pertinente. Yo puse la definición correcta de lo que hace una de servicio. También sirve esa justificación, o sea, lo justificaron diciendo qué es lo que hace una empresa de servicios. También es válida esa justificación. Profesor, ¿la moneda de cálculo qué es? Espérenme un segundo, todavía no llegamos a esa pregunta. Cuando lleguemos, ahí lo analizamos. Listo. Sigamos. El Estado y los proveedores son los únicos que integran el entorno que rodea a una organización. Eso es falso porque además del Estado y de los proveedores, hay otros integrantes del entorno que rodea a la organización que se relacionan con la organización. Sindicatos, bancos, clientes, etcétera, etcétera. No son los únicos. El error está ahí donde dice son los únicos. Sí. Sí. ¿Sí? Los ejercicios contables generalmente duran 12 meses. Eso es verdadero. Ahí se generó una confusión porque se generó una opción que decía otro. Eso fue un error nuestro, pero las dos opciones eran verdadero o falso. Y nosotros habíamos dicho en la clase que generalmente duran 12 meses, que hay un par de excepciones que son el primer ejercicio, que puede ser irregular, y el último, cuando la empresa cierra por quiebra o por algún otro motivo, también puede durar menos de 12 meses. Pero es verdad. ¿Cómo intervendría un sindicato? Un sindicato interactúa con la empresa negociando por ejemplo, las condiciones de trabajo de los empleados de la empresa. Supongamos, nosotros tenemos una empresa metalúrgica. Todos los empleados que trabajan en la empresa nuestra generalmente se afilian a un sindicato para que defienda sus derechos. En ese caso se llama Unión Obrera Metalúrgica.
cada vez que hay que negociar condiciones laborales, o en este caso de la Argentina, como hay mucha inflación, aumentos de salarios, se reúnen el sindicato con las empresas para negociar y llegar a un acuerdo. Quiere decir que el accionar de los sindicatos afecta también a la empresa, a la organización, y forma parte de su entorno. Profe, yo puse falso porque también duran 6 meses. No serviría esa, porque pueden durar 6, un mes, 4 meses, 5 meses, depende de la empresa. No es solo la respuesta de que duran 6 meses. Si la empresa comenzó el 1 de octubre y nosotros y es el primer ejercicio irregular y queremos que coincida con el año calendario, el primer ejercicio va a durar octubre, noviembre y diciembre. O sea, del 1 de octubre al 31 de diciembre. O sea, va a durar 3 meses. O sea, que puede durar 6, 3 o lo que sea, entre 1 y 12. Yo respondí en otra opción. ¿Cómo se considera? Puse que era verdadera, pero aclaré la excepción del primer ejercicio. Esa la tengo que leer y estudiar, pero si la puso como que era verdadera y explicándola, se la toma como válida, digamos, se le sumará después al puntaje. Se me cortó la conexión, no sé si me respondió que era la moneda de cuenta. Igual arriba había puesto moneda de cálculo, no sé si es lo mismo. Sí, ahora justamente hemos llegado a esa pregunta, a esa afirmación. Dice, la moneda de cuenta de una empresa argentina es el dólar. Esa es falsa, porque dijimos que la moneda de cuenta es la moneda de curso legal en el país donde funciona la empresa. Y como en Argentina la moneda de curso legal es el peso, es falsa por eso. Sería falsa, y la justificación es, la moneda de cuenta de una empresa argentina es el peso. Sí. Puso que era de cálculo. Pero esa creo que es otra pregunta que todavía no vemos hasta ahora. Pasa que la pregunta dice generalmente, no siempre. A ver, que me lea, decirle que me diga porque no hemos llegado todavía ahí. Sí, papi, la que estabas leyendo recién. La que pusiste otra, si querés. Los ejercicios contables generalmente... No, pará. Claro, los ejercicios contables generalmente duran 12 meses. Es correcto. Generalmente. Es verdadera, sí. Generalmente quiere decir casi siempre. Hay un par de excepciones, ¿no? Creo que le está explicando a alguien más. Pasa que la pregunta dice generalmente. Ah, bien. Bueno, seguí por lo menos. Fíjate si siguen discutiendo ese tema para aclararlo de nuevo. Ya veo si no hay ninguna cosa. ¿No? Sigamos. El cheque es una promesa de pago. Eso es falso. Porque el cheque es una orden de pago, no promesa. Orden de pago pura y simple. Con haber puesto eso en la justificación también. Y ahí también aparece el casillero de otro por error. No sé qué, lo que pasa es que estuvimos haciéndolo hasta las 4 de la mañana en el examen. Ahí es, siempre las opciones son verdaderos o falsos. Entonces repito, es falso porque el cheque es una orden de pago pura y simple. El 08 era para rodados. Exacto. Ahora vamos con esa. Si pongo que una promesa de pago es un pagaré, ¿está bien? Falso. Justificándolo de esa manera. Y sí, se la puede llegar a tomar. Porque el que es una promesa de pago es un pagaré también. Puede ser. Cuando se adquiere un terreno, el comprobante utilizado es el formulario 08. Acá es falsa. Es falsa y la podemos justificar diciendo falso porque cuando se adquiere un terreno, el comprobante es una escritura pública
O también podemos justificar diciendo falso porque el formulario 08 es el comprobante utilizado cuando se adquiere un vehículo registrable. Pueden ser camiones, automóviles, motocicletas, etc. ¿Alguna pregunta? No, por ahora no. Siguiente, el cheque cruzado no puede cobrarse en efectivo. Eso es verdadero. La orden de compra la emite el comprador. Esa es verdadera. Endosar un cheque significa ceder los derechos de cobro del mismo. Esa afirmación es verdadera. ¿Preguntas? ¿No? Seguimos. Según Fowler-Newton, el proceso contable consta de 6 pasos. Eso es verdadero también. Otra. Para homogeneizar el valor de los bienes que posee una empresa, se utiliza la moneda de cálculo. Acá está la pregunta que hacían recién. Siempre las trampas pueden consistir en cambiarles una palabra, con que una sola palabra de toda la frase sea incorrecta, ya invalida la afirmación, la transforma en falsa. Entonces, acá sería falso porque se utiliza la moneda de cuenta, no la moneda de cálculo. La moneda que le puse cálculo le podría haber puesto cualquier otra palabra. Creo que en el simulacro pusimos moneda de cambio o algo así. Hicimos la misma trampa. Entonces, falso porque para homogeneizar el valor de los bienes que posee una empresa se utiliza la moneda de cuenta. ¿Sigo? Sí. El remito se utiliza para ejecutar la entrega de los bienes vendidos. Eso es verdadero, sale textual en el libro. La captación de los datos relacionados con los hechos u operaciones de una empresa se produce a través de los comprobantes. Eso es verdadero. ¿Se acuerdan que en la etapa de entrada se captaban los datos a través o a partir de los comprobantes? Preguntas si tienen alguna duda. Chicos, ¿tienen alguna duda? Les doy un minuto para que la tipeen. Un minuto. Voy a buscar un vaso de agua. Ahora vuelvo. Sí, sí. Bueno, ¿El remito no sería más que nada para registrar el envío? sí, ustedes pueden decirlo como quieran, pero cuando yo cito una frase textual del libro, es verdadero. Eso sale tal cual en el libro.
No escuché la justificación de la última que dijo. ¿Cuál fue? ¿De cuál pregunta? Y la última falsa fue... No, por eso preguntarle que escriba él a qué pregunta a qué afirmación se refiere. A ver. La del comprobante. ¿Será la de la captación de los datos? ¿Esa? No sé, dice la del comprobante. ¿Por cuál van? Por la de móvil. La última en que usamos la palabra comprobante fue esa, la captación de los datos relacionados con los hechos u operaciones de una empresa se producen a través de los comprobantes. Sí, sé qué es eso. Es verdadera, esa no justifiqué, lo único que hice fue ampliar la explicación, pero es verdadera. La que sigue dice, un formulario puede ser impreso o ser electrónico. Eso es verdadera. Eso sale en el libro. Puede ser un trozo de papel, cartulina o una pantalla de un monitor de computadora. ¿Sí? Eso es verdadero. Movistar es una empresa de producción. Esa es falsa, porque es una empresa de servicios. Un ejercicio contable iniciado el 1 de abril del 2020 puede terminar el 31 de marzo del 2021. Eso es verdadero, porque cuando comenzaba a funcionar una empresa, se podía elegir hacerlo irregular hasta el 31 de diciembre de ese mismo año o tomar los 12 meses y arrancar, en este caso del 1 de abril del 2020, contar los 12 meses que terminan el 31 de marzo del 2020. El primer ejercicio contable de una empresa puede ser irregular. Eso es verdadero. ¿Qué quiere decir que sea irregular? Que dura menos de 12 meses. Es verdadero. ¿Alguna pregunta? No. El cheque a la orden puede ser endosado. Eso es verdadero. La minuta contable... Para que hay una pregunta. A ver, una preguntita. ¿Es irregular por los intereses de la empresa? En la última que dijiste. No, es irregular, se considera irregular porque dura menos de 12 meses. Pero sí, la empresa lo define en función de su giro comercial, etc. Normalmente conviene que coincida con el año calendario. O sea que generalmente primero lo hacen irregular para terminarlo el 31 de diciembre. La minuta contable es complementaria a los comprobantes tradicionales. Eso es verdadero, sale tal cual en el libro. Es un comprobante complementario que se usa cuando se produce un hecho no transaccional, un hecho interno o externo que afecta a la empresa. Entonces ahí se crea ese documento interno, de uso interno, que se llama minuta contable. Entonces la de minuta contable es verdadera. ¿Hay preguntas?
Perdón, profesor, se me cortó. ¿Podría aclararme otra vez por qué si un ejercicio contable empieza el 1 de abril de 2020 no puede terminar el 31 de marzo de 2021? Sí, pues, dije que sí, que es verdadero. Pero se le cortó. Les explico de nuevo. Ese ejercicio que comenzó el 1 de abril del 2020, tenés dos opciones. Por ser el primer ejercicio de la empresa, que dure, hacerlo irregular, que dure hasta el 31 de diciembre del 2020, o dejarlo como viene sin hacerlo irregular y contar 12 meses desde el 1 de abril del 2020 y que termine el 31 de marzo del 2021. ¿El primer ejercicio puede ser irregular aunque la empresa no tenga como fin amoldarse al año calendario? No, la irregularidad del primer ejercicio justamente es para permitir que la empresa ajuste su ejercicio contable al año calendario. O sea, el objetivo de hacerlo irregular menor de 12 meses es nada más que ese, que el último día del primer ejercicio económico coincida con el 31 de diciembre de ese año. Sigo sin entender el uso de la minuta contable. Esa minuta, te voy a dar una noticia tranquilizadora. Nosotros no la vimos en realidad, ni siquiera vimos el formato, y yo dije que se las iba a mostrar cuando ya empecemos a registrar en los libros contables, porque es un comprobante que tiene un formato muy parecido a uno de los libros en donde vamos a efectuar las registraciones, que se llama libro diario. Es casi igual al libro diario. La única diferencia es que es un formato como el libro diario, se hace ahí la registración en borrador y tiene que estar firmada por un funcionario jerárquico de la empresa para que sirva de respaldo. Y cuando utilizamos la minuta, habíamos puesto de ejemplo, eran hechos no habituales, por ejemplo, un incendio que destruía parte de la mercadería. Entonces, para registrar contablemente esa pérdida, como no hay una transacción con un tercero que haya generado una factura, un remito, un recibo, lo que sea, en un hecho interno, tenemos que crear el comprobante de respaldo, porque yo no puedo registrar nada en los libros si no tengo un comprobante que respalde esa anotación. Entonces la empresa genera su propio documento interno que se llama minuta contable y que tiene que estar firmada por un funcionario de la empresa. Pero se utiliza para esos hechos, ya sea internos, en este caso un incendio, o externos, por ejemplo la devaluación de la moneda, que puede afectar a favor o en contra a la empresa según tenga dólares ahorrados o deba o tenga una deuda en dólares. Lo vamos a retomar y lo vamos a ver bien cuando empecemos a registrar. ¿Qué más? La que sigue dice... Sería para respaldar un hecho fuera de lo común, entonces. Exacto, un hecho fuera de lo normal, fuera de lo común, que no sucede reiteradamente. Seguimos. El procesamiento de datos contables incluye la tarea de emitir informes contables. Recuerden, esto es falso, que la segunda etapa del procesamiento no incluye la emisión de informes. La emisión de los informes contables se hace a la fecha de cierre y en la etapa de salida del proceso contable. Entonces sería falso porque la emisión de los informes contables se produce en la etapa de salida del proceso contable. Seguimos. ¿Hay dudas? No. La registración de operaciones se realiza a la entrada del proceso contable. Esto es falso porque la registración es una de las tareas, la más importante, pero es una de las tareas de la etapa del procesamiento, de la segunda etapa. No todos los formularios deben ajustarse a la forma exigida por la AFIP. Esta es verdadera.
cambiamos una sola palabrita respecto al simulacro, donde decía todos, no todos, no decía la palabra no estaba. Entonces, ahora se transformó en verdadera, porque no todos los formularios deben ajustarse a la forma exigida por la AFIP, porque hay algunos formularios internos que genera la empresa y que no necesariamente están ajustados o tienen un formato preestablecido por la AFIP. Entonces, repito, no todos los formularios deben ajustarse a la forma exigida por la AFIP, es verdadera. La persona que emite el cheque se llama beneficiario. Esto es falso porque la persona que emite el cheque se llama librador o firmante. También lo podría justificar diciendo falso porque el beneficiario es la persona que recibe el cheque. ¿Alguna pregunta? No. Seguimos. La función contable de un comprobante facilita la tarea de fiscalización y control. Esta es falsa. ¿Qué pasó? Es falsa porque la función contable de un comprobante es la de respaldar las anotaciones que se hacen en los libros o registros contables. Podrían haberla justificado también diciendo falsa porque la función de control de un comprobante es la que facilita las tareas de fiscalización y control. Sigo. La factura de venta original la recibe el comprador. Eso es verdadero. AFIP significa Administración Federal de Impuestos Provinciales. Eso es falso, porque AFIP significa Administración Federal de Ingresos Públicos. Los datos del comprobante se encuentran preimpresos. Eso es verdadero. Esta pregunta es exactamente igual a una que hicimos en el simulacro. Las personas que ejercen profesiones liberales no están obligadas a llevar contabilidad. Esto es verdadero. Esto sale en un párrafo de la guía número 2, donde dice quiénes son los sujetos obligados a llevar contabilidad, que son las personas jurídicas privadas, bla, bla, bla. Y en el párrafo siguiente dice que no están obligados a llevar los que ejercen profesiones liberales. Me preguntaron qué eran las profesiones liberales, un alumno de un grupo. Yo le dije que son todos los profesionales independientes. Una profesión liberal sería contador público, otra sería arquitecto, médico, abogado, ingeniero. Esas son las profesiones liberales. Entonces dijimos que es verdadera. No están obligados a llevar contabilidad. La contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme, verdadera. Las formas de archivar comprobantes son muy variadas, verdadera. Esa sale en un párrafo del libro que justamente habla de la variedad de formas de archivo de la documentación. Puede archivarse por zona geográfica, por fecha, o sea, en orden cronológico, por temas, por sucursal, etcétera, etcétera. O sea que son muy variadas. ¿Cuál es el motivo por el que no están obligados a llevar contabilidad? Porque normalmente la FIP exige llevar contabilidad a las personas jurídicas que son de empresas medianas o grandes, ¿sí? Lo que son pymes y profesionales independientes no es la obligación llevar. Aunque yo no tenga la obligación, lo puedo hacer si quiero. Supongamos que yo tengo un estudio contable gigantesco con más de 1000 clientes
y necesito para lograr un orden en mis papeles llevar registración contable formal, entonces lo voy a llevar igual, aunque no me lo exija la AFIP. O sea, no, la AFIP no me obliga, pero tampoco me dice que si yo quiero no lo haga. O sea, si yo quiero como por control interno llevar contabilidad, lo puedo hacer. ¿Alguna pregunta más? No. La numeración de una factura consta de 12 dígitos. Esa afirmación es verdadera, dice el perro. La fecha de la operación se encuentra dentro de los datos de la operación. Esta era re difícil. Es verdadera. ¿Alguna pregunta? No. Los comprobantes deben conservarse durante 5 años contados a partir de su fecha de emisión. Esto es falso porque el plazo es de 10 años de conservación a partir de la fecha de emisión. ¿Tienen alguna duda, chicos? No tengan vergüenza. Acuérdense que estamos haciendo el cierre de las 2 primeras guías. Hoy se tienen que sacar todas las dudas. ¿Cuántos conectados hay? 37. 37, qué pobre estamos. Bueno, ya falta poquito, así que no se vayan, por favor. El receptor de un comprobante siempre guarda el original. Eso es verdadero. Acuérdense, grábenselo en la cabeza. El emisor se guarda el duplicado y el receptor se guarda el original. Un monotributista solo puede ser persona física. Eso también es verdadero. No puede una empresa, una persona jurídica, ser monotributista. Solo una persona física puede ser monotributista. Y ya estamos en la última. Cuando se emite un cheque certificado, el banco garantiza que existen los fondos para pagar. Eso es correcto. Un cheque certificado es como si fuera dinero, porque está con seguridad la plata en el banco guardada para que ese cheque sea pagado cuando el beneficiario se presente a cobrarlo. O sea que esa afirmación es verdadera. Muy bien. Hemos terminado el examen de revisarlo, así que les doy un minutito para que si les quedó alguna duda la puedan preguntar. Por favor, no se queden con ninguna duda. Profe, ¿cuándo va a subir las notas? Si bien el examen ya está corregido virtualmente por el sistema, yo tengo que revisar eso que les dije recién de las justificaciones de las preguntas falsas. Que eso me va a llevar 48 horas, porque hoy tengo un día complicado después de la clase y mañana a la mañana también, o sea que mañana a la tarde lo voy a estar mirando. Y calculo que el miércoles ya les voy a poner la nota definitiva. O directamente el aprobado o desaprobado. Como se han sacado buenos porcentajes, por ahí les pongo el porcentaje para que vayan y le muestren a su mamá o a su papá y le pidan plata como premio por haber rendido con 100% o 90%. No, mentira, no le pidan dinero. Pero calculen que el miércoles van a estar los resultados finales. ¿Ya con esto terminamos la clase de hoy? Sí, con esto terminamos la clase de hoy. Si no hay más dudas, les pido por favor que no se vayan, que traten de conectarse todos el lunes que viene, porque vamos a comenzar la guía número 3
donde empezamos a hablar del patrimonio de la empresa, activo, pasivo, patrimonio neto, ecuación patrimonial. Son temas muy relevantes, donde ya empezamos a trabajar también con números, con valores. En consecuencia, les pido que no falten virtualmente a la clase que viene. Puntualmente el lunes próximo a las 15:30. Y les prometo que ahora no va a ser tan aburrido, ahora empezamos a trabajar ya con teoría y práctica, o sea, con cálculos y una parte numérica relacionada con la evaluación del patrimonio de una empresa y cuáles son los componentes que integran a ese patrimonio. Así que, si no hay más preguntas... Noticias del ingreso. Todavía no hay ninguna novedad. Nosotros estamos monitoreando para ver si hay noticias de la fecha de inscripción en la facultad. Todavía no las tengo. Esta noche me voy a meter de nuevo. También la tutora Agostina se está metiendo siempre. Así que quédense tranquilos que apenas haya alguna noticia les vamos a avisar. Tanto de la inscripción como de algún cambio de modalidad que pudiera llegar a haber. ¿Algo más? ¿Nada más? Bueno chicos, chao. Nos vemos la semana que viene. Gracias y felicitaciones. Acá hay una pregunta. ¿La preinscripción ya la podemos hacer? Eso lo voy a verificar enseguida. No te puedo, hasta la semana pasada no estaba, pero habría que meterse hoy o de nuevo en la página de la facultad para ver si se puede hacer la preinscripción virtual. Normalmente es allá por el mes de mayo, junio, pero vamos a ver este año qué pasa. ¿Listo? Bueno, chao chicos, gracias, nos vemos.